Para que sanen las heridas, avanzar hacia la reconciliación y construir paz, es necesario comprender cómo la justicia y la verdad restauran los tejidos rotos por el conflicto. En Radio Nacional de Colombia, Por fin lo sabemos. Por fin lo sabemos. Un espacio para estar al día con la JEP. Justicia y verdad para la paz. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión de Por fin lo sabemos, el programa para estar al día con la JEP. Ya estamos cerrando año, hoy tenemos una emisión muy especial en una locación especial, ya les vamos a contar dónde nos encontramos en esta tarde. Ustedes escuchan este programa a través de las 68 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia y también saludamos a esta hora a quienes se conectan con nosotros a través de la transmisión de Facebook Live. La producción de este programa, como siempre les contamos, es de Catalina Martelo y Karen Aroca. Mi nombre es Juliana Cañaveral y como siempre me acompaña mi colega Carlos Alberto Chica. Carlos, muy buenas tardes. Contémosle a nuestra audiencia dónde nos encontramos. Hola Juliana y oyentes. Pues nos encontramos en una de las salas de audiencias de la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, aquí en Bogotá. Es un programa muy especial, como tú lo decías, por el tema que vamos a tratar y por el invitado también. Es la primera vez que aparece en este espacio de divulgación del trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz. El magistrado presidente de la JEP, a quien nos complace darle la bienvenida, el magistrado Roberto Carlos Vidal López. Roberto Carlos Vidal López. Y con el magistrado Roberto Vidal vamos a estar hablando hoy, Carlos, en esta última emisión del año, sobre todo eso que se está tejiendo en la JEP para el año 2024, que tiene que ver con la puesta en marcha del sistema restaurativo. ¿Qué es eso del sistema restaurativo? ¿De qué se trata? ¿Cómo va a transformar las vidas de las víctimas, de los comparecientes, de la sociedad en general? Así que todos y todas muy atentos a esta entrevista del día. Diálogos para construir, reparar y sanar. Magistrado Roberto Carlos Vidal López, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes. Para ti, para Juliana y para la audiencia. Es un gusto estar acá. Magistrado, la JEP ya cumple 5 años en funcionamiento y se prepara para un momento trascendental que es la puesta en marcha de este sistema restaurativo que busca unirse también con otras entidades del Estado, poder implementar todas esas obras, las actividades, los trabajos que tienen el contenido restaurador y reparador, a través del cual los comparecientes que reciban sanciones propias van a asumir también su responsabilidad. Contémosles a los oyentes de qué se trata este sistema restaurativo. Bueno, el sistema restaurativo tiene que ver directamente con justicia restaurativa, que es uno de los elementos más innovadores de esta jurisdicción. Justicia restaurativa significa que esta es una justicia que está construida no para el castigo, como le corresponde a la justicia penal, que castiga a quien viola la ley, sino que esta es un tribunal construido para la reconciliación, que es una cuestión muy diferente. Nosotros lo que queremos es a través de la justicia sentar la paz. ¿Y eso cómo se hace? Primero poniendo a las víctimas en el centro. Nosotros trabajamos para las víctimas, con las víctimas. Tenemos una cantidad de herramientas para garantizar que las víctimas están acá. La jurisdicción está llena de víctimas y sus organizaciones. Nos han entregado más de 1000 informes. Nosotros les ofrecemos acompañamiento de psicólogos, abogados que los representan y que les permiten hacer parte de nuestros procesos. Y todo el esfuerzo que realiza la JEP está destinado a garantizar los derechos de esas víctimas. Los derechos a la verdad, a tener justicia, a buscar la reparación y tal vez lo que más nos piden ellos, que son las garantías de no repetición. Y al otro lado están quienes fueron los perpetradores, las personas que cometieron los delitos más graves, que son a los que juzgamos nosotros, comenzando por los miembros de la antigua guerrilla de las FARC, por algunos miembros de la fuerza pública, pero también funcionarios públicos y terceros. Y con esa gente
lo que estamos tratando es de relacionarnos con ellos sobre la base de dos cuestiones claves. La primera, los aportes a la verdad. Esta es una jurisdicción para hacer grandes aportes a la verdad. El país está esperando de la JEP enormes aportes y contribuciones a conocer lo que las víctimas nos han preguntado. ¿Qué fue lo que pasó? De ahí sale el nombre de este programa. Ellos quieren saber qué fue lo que pasó. Y aquí eso es lo que se busca. Y por otro lado, esos perpetradores que nosotros cuando se someten a la JEP, ¿sí? Empiezan en un proceso de transformación, a esas personas les solicitamos, ellos tienen el derecho de decidir si reconocen o no su responsabilidad. En estos 5 años, tal vez uno de los logros más grandes que ha tenido la jurisdicción es que el 90% de las personas sometidas a la JEP han reconocido su responsabilidad, pudiendo ellos decidir no hacerlo. Pero el 90% han reconocido responsabilidad. Y me doy toda esa vuelta porque cuando las personas han entrado en diálogo con las víctimas, cuando han hecho aportes de verdad, exhaustiva, detallada de lo que conocen, y cuando han reconocido responsabilidad, es que pueden tener tal vez el acceso al mayor beneficio que ofrece la JEP, que son nuestras sanciones, el tipo de sanciones que nosotros imponemos, que bajo esas condiciones son sanciones fuera de la cárcel, son distintas a las del sistema ordinario, y estas personas entonces entran en una dinámica que es de trabajar hasta 8 años en proyectos que contribuyan a la reparación y a la restauración de las víctimas. De esos proyectos es de los que vamos a hablar. Estos proyectos ya se están cocinando, magistrado, como se dice en la jerga popular. Esto se ha venido cocinando porque esto es complejo. No es difícil, pero es complejo. Tiene muchas variables, muchos componentes. A modo de ejemplo, ilústrenos qué es un proyecto, cuáles son. Sí. Un proyecto es una actividad que estos señores y comparecientes van a hacer, reitero, hasta 8 años, que tiene una cantidad de condiciones. La más importante es que contribuya a la reparación de las víctimas. Por eso vamos a comenzar tal vez por uno de los asuntos más sensibles para las víctimas en Colombia. Lo estableció el propio acuerdo de paz y está en nuestra Constitución como el primer ejemplo de lo que sería un proyecto en el que los comparecientes podrían trabajar. En 4 municipios de Antioquia, a partir de en los próximos días, va a empezar a funcionar un proyecto de desminado y educación en el riesgo de minas. ¿Cuál es el asunto del desminado? Las fuerzas que estuvieron enfrentadas en la guerra, comenzando por la guerrilla, pero también en su momento la propia fuerza pública, estuvieron plantando minas antipersonal. Las minas antipersonal son explosivos que se entierran en el piso y que se activan al paso de la gente. Son especialmente crueles porque casi siempre no están diseñados para asesinar a las personas, sino para causarles grandes daños. Y una vez se retiran las fuerzas en conflicto, ya no hay frente de batalla, las minas antipersonal quedan plantadas en los territorios. Hay inmensos territorios del país maravillosos que están absolutamente esterilizados por las minas antipersonal, porque nadie puede pasar por allí, al paso incluso de animales, pero también sobre todo de personas. Esos aparatos explosivos se activan y producen una cantidad de personas que pierden sus miembros, que quedan lisiadas, que quedan marcadas para siempre. Se considera que Colombia tiene que trabajar los próximos 40 años buscando y extrayendo esos aparatos explosivos. Entonces, en ese contexto, el primer proyecto restaurativo que busca reparar a las víctimas en el sentido de liberar esos territorios es llevar a comparecientes, por ahora tanto de la fuerza pública como de la antigua guerrilla de las FARC, para que trabajen primero en el manejo de ese riesgo y después en la búsqueda de esos explosivos para liberar territorios, liberar escuelas, liberar centros de salud, territorios rurales donde las comunidades no han podido volver a entrar. Entonces, Proyecto Desminado es uno de esos proyectos. Es el primero. Y empezará próximamente. Justamente por el tiempo le quería preguntar, magistrado, ¿cuándo está proyectado que ya se implementen los primeros proyectos y quiénes van a participar en ellos?
Los proyectos están diseñados para empezar inmediatamente. Llevamos trabajando alrededor de 3 años en construirlos y estarán allí trabajando tanto, reitero, miembros de la fuerza pública como miembros de la antigua guerrilla de las FARC que se han sometido a la JEP, que son nuestros comparecientes y han han honrado sus compromisos, han hecho aportes de verdad y han reconocido su responsabilidad. Segundo proyecto, Desminado 1. Segundo. El segundo también está enumerado por la Constitución y tiene que ver con la mitigación de los daños al medio ambiente. El propio conflicto causó muchísimos daños medioambientales. De hecho, la JEP ha reconocido en muchos lugares al territorio como víctima del propio conflicto armado. Entonces, por eso es que nos dirigimos nuestra atención a la mitigación del daño ambiental. Eso se llama recuperación de territorios ambientales. Vamos a comenzar aquí en un lugar muy emblemático, que es en el corredor Chingaza-Sumapaz, en Bogotá. ¿Y por qué ese proyecto en Bogotá? Porque la mayor concentración de víctimas del país se encuentra en la capital y la mayor concentración de comparecientes de la JEP se encuentran en Bogotá. Entonces, eso llevó nuestra atención a dirigirnos a la ciudad y de la mano de la Alcaldía Mayor de Bogotá vamos a estar trabajando en una zona de mitigación ambiental en el borde de la ciudad, en el borde suroriental de Bogotá, donde se va a reconstruir todo un territorio que estará destinado a ser un parque en una zona poblada por muchas víctimas y que va a contribuir al bienestar de la ciudad y de las víctimas que están acá. Magistrado, todo ese trabajo no podría realizarlo la JEP solo, digamos. Están otras entidades del Estado involucradas, está también presente la cooperación internacional. ¿Cómo se están realizando esas alianzas para que se ejecuten los proyectos restaurativos? Bien, todos estos proyectos de restaurativos, que nos hará falta hacer muchos para poder llevar allí a los comparecientes de la jurisdicción, los hacemos con el gobierno y de hecho son responsabilidad del gobierno nacional. Nosotros hemos trabajado con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y con la oficina que se hace la supervisión del cumplimiento del acuerdo de 2016. Como saben, eso tiene una cantidad de instituciones, son por lo menos 30 instituciones de gobierno las que están involucradas en esto, contribuyendo de distinta manera a los proyectos que ya estamos armando y los que vendrán en el futuro. Pero por otro lado, la JEP es una institución muy intensiva en la presencia de la cooperación internacional, comenzando por las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha creado en Colombia una misión de verificación internacional del cumplimiento del acuerdo y de la labor de la JEP. Ellos nos apoyan en esto y los países amigos del proceso de paz que han contribuido con fondos y asesoría técnica. Entonces, como ven, y usted lo advertía, es un trabajo que reúne el esfuerzo de muchas instituciones para poder hacerlo posible. Magistrado, proyecto 1, Desminado en Antioquia. Proyecto 2, mitigación del daño ambiental en el borde suroccidental de Bogotá. Nos dice usted que llevan 3 años preparando estas cosas. No es que se va a empezar a improvisar. Digamos, hay una ruta, unas carpetas, las llamo yo, unas carpetas técnicas, donde el día que empiece ya se sabe eso para dónde va. Tercer proyecto. El tercer proyecto es en el sur del país, en la frontera de Colombia con el Ecuador, departamento de Nariño. Allí tenemos uno de nuestros casos más importantes territoriales, el caso 2, que cubre e investiga la violencia en 3 municipios de Nariño, que se caracterizan por una altísima presencia de grupos étnicos. Como ustedes saben, tal vez de las víctimas más afectadas por el conflicto armado fueron los grupos étnicos. Estamos hablando de grupos indígenas y afrocolombianos. En esos territorios hay resguardos indígenas y territorios afros con autoridades. Justamente es nuestra magistrada indígena, la magistrada vicepresidenta de la JEP, Belkis Izquierdo, quien ha liderado la relatoría de esos casos trabajando con las autoridades tradicionales. Allí lo que vamos a hacer es la construcción de una casa de la memoria,
¿sí? Para los indígenas que la han solicitado para reparar, y miren esto, espiritualmente el territorio. Aquí estamos hablando de que los indígenas percibieron, además de los daños materiales que son enormes, derrames de petróleo, explosiones, que hubo bombardeos, que hubo combates de todo tipo, ellos perciben que hubo sobre todo una violación del equilibrio espiritual de los territorios, y por eso nos han solicitado que allí los comparecientes trabajen en la construcción de una casa de la memoria, que digamos para los términos nuestros vendría a ser como construir un gran templo que pueda restaurar los daños que se hicieron en la espiritualidad de la zona. Magistrado, eso en cuanto a lo que viene. Hablemos ahora de lo que pasó en este año. ¿Cuáles diría usted que son esos hitos que nos ha dejado el 2023 en cuanto al trabajo de la JEP? Bien, son muchos los alcances que trae la JEP en estos 5 años. Nos hemos esforzado mucho por avanzar tal vez en uno de los primeros desafíos que teníamos y que tenemos, y es la investigación de los macrocasos. Con unas herramientas específicas nosotros tenemos que investigar los más graves hechos que ocurrieron durante 50 años de conflicto. Desde el año pasado la JEP definió sus macrocasos, y entonces hoy sabemos que la JEP investiga 11 macrocasos, no podemos investigar más porque nuestro periodo de tiempo de trabajo es limitado. Y ya establecimos que en ese periodo de tiempo podemos investigar 11 macrocasos. Se abrieron los últimos 4 macrocasos que han sido sumamente importantes. Tal vez el de los que más se haya hablado sea el de violencia basada en discriminación de género y violencia sexual. Pero también se abrió un caso de ataques a grupos étnicos, a territorios étnicos, un caso sobre vínculos de la actividad de fuerza pública con paramilitares y terceros, y un caso de graves violaciones al derecho internacional humanitario. Y ahí miren ustedes que estamos hablando, esas graves violaciones son de las mismas que se está hablando en Palestina o en Israel, graves violaciones a al derecho internacional humanitario durante la guerra. Entonces, lo primero, ya tenemos nuestro horizonte de investigación. Tenemos 2 años nada más de investigación adelante y hemos conseguido recursos para que en ese corto tiempo nosotros podamos realizar una labor que es gigantesca. Entonces, ese, digamos, es uno de los principales logros que tenemos hoy, un avance enorme en las investigaciones. Hemos también terminado las primeras resoluciones de conclusión, los primeros casos terminaron su labor de investigación y comenzaron los juicios. Por eso, el primer semestre del año entrante, vamos a tener nuestras primeras ya sentencias en el tribunal donde se realiza el juicio después de 5 años de investigación. Y estas investigaciones, sobre todo, las ha conocido el país. El caso 1, los secuestros cometidos por la antigua guerrilla de las FARC. El caso 3, los falsos positivos, ¿no? Y cometidos por miembros de la fuerza pública. Y allí ha habido resultados muy concretos. Si ustedes lo ven, son alrededor de 150 militares que han reconocido su responsabilidad, y en el lado de las FARC la cifra es igual, comenzando por el reconocimiento de responsabilidad del antiguo secretariado de las FARC. Entonces, ahí hemos avanzado inmensamente en la investigación, estamos abriendo a los juicios, y creo que eso nos pone en el momento en que el tribunal ya está, si quieren, a todo vapor, porque todas las áreas que nosotros tenemos están trabajando a pleno en cumplir nuestras obligaciones. Magistrado, creo que estamos entrando en el terreno de las expectativas, porque durante mucho tiempo la sociedad colombiana y la comunidad internacional se ha estado preguntando cuándo se terminan y se cierran todos estos procesos. En materia de expectativas, ¿uno qué le puede decir a quien lo está oyendo en este momento sobre las decisiones que impondrá la sección de reconocimiento de verdad y responsabilidad en casos como los que usted ha mencionado de secuestro y falsos positivos? Mire, las expectativas de las víctimas y de la nación sobre la JEP son inmensas, porque los daños del conflicto son enormes. Sí. Estamos hablando casi de lo irreparable, y nosotros tenemos una enorme responsabilidad sobre eso. Los resultados se han empezado a mostrar porque también hemos aprendido una cosa maravillosa. Y es que aquí el resultado no está solo al final en la sentencia y en la imposición de una sanción, sino que el resultado nuestro más importante es el proceso, porque aquí la gente viene a participar,
Por eso tal vez lo más notorio que hemos logrado sean nuestras audiencias. Audiencias donde las víctimas vinieron tal vez en muchos casos por primera vez en la televisión nacional que ustedes transmitieron, en la radio del Estado, en todos los territorios. La gente pudo seguir por primera vez unas víctimas que fueron dignificadas, que fueron reconocidas, que le pudieron contar al país sus dolores, sus luchas, y el país les hizo la reverencia que merecían. Y por otro lado, unos victimarios que de una manera muy digna y muy responsable reconocieron, hicieron aportes de verdad, dijeron esto sí sucedió, no se lo inventaron las víctimas, no más negación, sino estas cosas sí sucedieron y además reconocemos nuestra responsabilidad. Eso es un paso para el país enorme, porque estamos hablando de hechos que eran negados sistemáticamente hasta ese momento de las audiencias. O la gente desestimaba cosas como el secuestro. Sí, ocurrió, pero no era tan grave, no fue gravísimo. O sea, 20.000 personas secuestradas en un país es gravísimo. O lo mismo pasaba con falsos positivos. Fueron manzanas podridas, aisladas, eso no pasó. No, sí pasó. Y pasó de una manera masiva e involucró gente con muchas responsabilidades dentro de la fuerza pública. Entonces, y eso nos llevó a unas reflexiones muy interesantes en el país que trascendieron a la JEP, y es el objetivo de la jurisdicción, que la JEP produzca una reflexión en la sociedad sobre la gravedad del conflicto y la necesidad de la paz. Magistrado, eso en el caso que queremos todos y es en el que se reconoce la responsabilidad, se hacen aportes a la verdad y entre todos vamos construyendo una nueva realidad. Pero también están los casos en los que no hay reconocimiento, donde se realizan los juicios adversariales. Contémosles a los oyentes qué son estos juicios para que nos quede claro el concepto y qué podemos esperar en ese sentido para los próximos meses. Una virtud muy importante de la jurisdicción es que nosotros ofrecemos garantías. Y cuando se ofrecen garantías es que ofrecemos procedimientos, oportunidades para defenderse, una oportunidad para contradecir. Aquí no viene cualquier persona y dice cualquier cosa y le creemos. Aquí cualquier prueba que se pone se ofrece para que quien está siendo acusado, por ejemplo, se defienda, traiga sus descargos, venga con sus abogados. Si no lo tiene, se lo ofrecemos. Entonces, este es un lugar de garantías sumamente importante en los procesos. Y por eso, una de esas garantías es que las personas nunca pierden su presunción de inocencia, que es un derecho constitucional y un derecho humano. Claro. Por eso las personas tienen el derecho de reconocer o no responsabilidad. Nadie aquí está obligado a reconocerla. Sí. Y si no quiere reconocerla, por las razones que sean, tiene sus abogados y va a un proceso con todas las garantías del derecho penal. Nosotros tenemos nuestra propia fiscalía que reconstruye las investigaciones y decide si acusa o no. Y si los acusa, tenemos una sección especializada en esos casos, que es la de no reconocimiento, que hace un proceso más parecido al proceso penal, donde, reitero, con todas las garantías, una persona entra a juicio y puede ser encontrada o no culpable. Si es encontrada culpable, ya no tiene entonces los beneficios de la JEP, sino que tiene todavía un beneficio, pero es 20 años de cárcel. Esa es la consecuencia de tomar esa vía. Solo el 10% de los comparecientes de la JEP han resuelto ir por esa vía. Y esa vía ya se está activando. Tenemos nuestros 4 primeros casos en los que ya hay investigaciones concretas y están avanzando los juicios. Esperamos también el año entrante tener las primeras decisiones en ese proceso, pero es clave porque es un proceso de muchas garantías para las personas que resuelven tomar. Seguramente el 2024 va a estar acompañado, magistrado, de un seguimiento muy especial también por el caso Mancuso, que como sabemos fue admitido de manera excepcional en calidad de lo que ustedes llaman sujeto funcional y materialmente incorporado a la fuerza pública entre 1989 y el 2004. ¿Qué retos tiene la JEP con este caso para 2024? Bien, el caso no es particularmente Mancuso, el caso realmente es un caso más amplio. Nuestro caso 8, el que tiene ese desafío, es sobre la investigación que tiene que hacerse y que el país ha reclamado, esto no lo reclamaron las víctimas, sobre
una de las partes más tristes del conflicto armado colombiano, que fue que en un momento la fuerza pública estableció vínculos con los grupos paramilitares y establecieron vínculos con personas particulares para cometer graves crímenes en el conflicto. Y las víctimas nos solicitaron eso en sus informes. Nos dijeron, si no se investiga eso en la JEP, la verdad sobre el conflicto está coja. Ustedes tienen que abrir esa ventana. Y por eso la abrimos de manera excepcional. ¿Por qué de manera excepcional? Porque los paramilitares tienen un juez que los ha investigado durante 17 años de una manera muy efectiva y muy concreta, que son los Tribunales de Justicia y Paz y la Corte Suprema de Justicia. Y entonces nosotros estamos llamando, ahí es el tema de la manera excepcional. Nosotros no sustituimos el trabajo de nuestros colegas de la justicia ordinaria, al contrario, trabajamos de la mano con ellos, reconocemos su trabajo y utilizamos a fondo toda la investigación que ellos han hecho. Pero aquí estamos llamando a estos líderes paramilitares en eso que usted llamaba, que es nuestra sección de apelaciones, ha dicho, hay un momento en que estos líderes paramilitares se concertaron con algunos miembros de la fuerza pública para actuar de manera conjunta. Y nosotros vamos a investigar eso. ¿Por qué lo investigamos nosotros? Porque Justicia y Paz, que investigaba a los paramilitares, no podía investigar la fuerza pública, nosotros sí. Entonces, ahí hay un escenario muy importante que las víctimas han demandado. Magistrado, muchas gracias por habernos acompañado en esta última emisión del año de Por fin lo sabemos. Nos quedamos con estos aprendizajes de 2023 y con la esperanza en todo lo que viene para el año 2024. Mucho éxito a usted y a la JEP. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. A ustedes muchas gracias y feliz tarde. Y a ustedes también les agradecemos por su sintonía. Esperamos que estas emisiones que hemos tenido durante el año 2023 hayan ayudado a que comprendamos aún más la labor que hace la Jurisdicción Especial para la Paz en términos de justicia restaurativa para transformar nuestra sociedad. Como siempre, en esta última emisión del año, Carlos, dejamos a nuestros oyentes con invitaciones, ¿no? Sí, señora. Invitación a escuchar esta conversación y todas las conversaciones previas. Son 20 conversaciones en total que hemos tenido hasta ahora en los contenidos sonoros del portal web de la JEP, www.jep.go.co, en la sección de podcast. También pueden encontrarlos en Facebook y en el canal YouTube de la JEP. Además, si desean tener más información del trabajo de la JEP y solicitar asesoría, pueden llamar a la línea de la JEP, que es la 018.000 180422 en Bogotá y 018.000 180662 en el resto del país. Feliz tarde para todos y continúen con la programación de la Radio Nacional en todo el país. Por fin lo sabemos. Un espacio para estar al día con la JEP.